Grabando. Ah, ya está grabando. Ok, entonces, bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues queremos agradecerle por permitirnos brindar o por brindarnos esta entrevista. Realmente tener esa conversación y estos conocimientos son muy importantes para lo que nosotros estamos haciendo y para que la sociedad también se informe sobre todos estos temas que realmente son importantes y nos competen a todos. Iniciemos diciéndonos su nombre, su edad, a qué edad ingresó a las FARC y en qué año. Bueno, mi nombre es Álvaro García Velandia, conocido como en las filas de la FARC Flaminio Díaz. Yo ingresé en el 84, en marzo del 23, en un sitio que se llama El Carmen, de Chucurí, cuando eso era corregimiento, era el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Estuve por allá ingresé al 12 Frente, allá fue donde recibí la primera formación, que era el curso básico que llamábamos, y de ahí, después del curso básico, nos echaron para el área del 20 Frente, que quedaban también en Santander. De allá nos sacaron una unidad en julio del 84, llegué al Catatumbo. Veníamos una comisión que veníamos con una tarea específica, era formar el 33 Frente. Un frente en esa época, todavía no sabía qué era el 33, no sabía qué número era. Llegamos a unas unidades por ahí al Catatumbo, duramos como un mes ahí esperando a que llegaran otros, porque llegamos por la vía legal. Ya después, ya entró la otra gente, entonces ya comenzamos a acomodarnos, a conocer en la región, a hablar con las comunidades y a andar en todo lo que era la zona del Catatumbo, hacer como lo que llamábamos nosotros reconocimiento de terreno, hablar con la población civil, a decirles qué era el objetivo de nuestra organización, cuál era el plan que traíamos a estar por acá en Norte Santander. Ya en menos por ahí en el 86 formamos ya el 33 Frente, que ya quedó construido como el 33 Frente. ¿Qué edad tenía usted cuando ingresó a las filas? En esa época yo tenía 25 años. ¿Qué fue lo que lo motivó para ingresar? Yo ingreso a la FARC porque yo estaba por cerca de San Juan Bosco, un sitio que se llama San Juan Bosco, es Santander. Y estaba por ahí trabajando, jornalero, porque yo he sido criado en el campo, nací en el campo, mis padres eran campesinos, y entonces nosotros jornaleamos, entonces yo me iba por allá a trabajar porque por allá pagaban mejor el jornal. Por allá trabajamos en la limpia de plátano, limpia de potreros, cacao, sembrar maíz, bueno, todo lo que cultiva en el campo. Estando por allá yo conocí la FARC, la organización de la FARC, porque yo no conocía la guerrilla. Entonces fui intercambiando con algunos muchachos que nos conocimos antes de que yo los conocía por ahí, que se han ido para la guerrilla, porque dicen que iban para la guerrilla, pero uno no sabía qué era la guerrilla. Entonces ya me encontré un amigo y nos pusimos a hablar y me habló que era la organización de la que era la guerrilla, que era la organización. Bueno, entonces fuimos creando ahí como confianza. Entonces con el tiempo ya vuelve a toparme a otros muchachos que andaban por ahí en la zona. Entonces llegaban y nos pedían un favor. Haz el favor a la tienda y me trae un mercado. O va a la pesa y me trae una carne. Entonces uno pues colabora en eso. Uno no crea que eso, digamos, cuando eso, pues uno no pensaba de que pronto se le acarreara algún problema. No sabíamos qué eran los problemas, qué era en esa época todavía no se hablaba del paramilitarismo, pues ya estaba. Entonces en San Juan Bosco, con el tiempo, llegó una brigada del ejército, supuestamente a hacer una labor con los campesinos. Están realizando un bazar que se llama, una fiesta, y yo llegué con unos muchachos que iban a tocar guitarra allá, música de cuerda. Entonces
Estábamos el día domingo ahí, cuando en la mañana comenzaron a llegar los helicópteros, a aterrizar un plan grandísimo ahí, aterrizaron los helicópteros y descargaban el ejército. Ya cuando ya el ejército se arregló por el caserío y comenzaron a llamar a la gente que venían a hacer una jornada cívica militar que ellos llamaban. Iban médicos, iban ontólogos, enfermeros, bueno, peluqueros, de todo. Y el ejército esa tarde se fue con una lomita. Nosotros nos quedamos ahí en el pueblo esa noche, al otro día nos fuimos. Y eso era para el medio de una selva. Eso era lejísimos. Y entonces, con el tiempo, fuimos nosotros al pueblo. Ya escuchamos hablar que es que los campesinos rebeldes armados, era la misma gente del pueblo. Se titulaban Los Campesinos Rebeldes. Bueno, eso fue creciendo, cogiendo fuerza y el ejército ahí. Pues uno no entendía en esa época qué era eso. Y entonces cuando ya echamos a entender la situación, que la guerrilla comenzó a explicarnos que eso eran enemigos de ellos, que eso mataba a la gente, bueno. Después ya se conformó como los tinaos, se puso el nombre. Después los macetos. Y entonces la guerrilla llegaba hasta un punto y ellos llegaban hasta un punto. Si ellos pasaban por ese tomaban con la guerrilla, se daban plomo. Bueno. Entonces comenzaron a ubicar a la gente, tenían informantes que nosotros decíamos que era gente de la misma región, de que sabían que nosotros, donde nosotros trabajamos, llegaba la guerrilla. Y entonces esos macetos nos buscaban era para matarnos a nosotros. Cuando yo me di cuenta que me estaban buscando para matarme, entonces yo hablé con la guerrilla, les dije, bueno, yo tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué orientación me dan? Digo, pues, ¿por qué no ingresas a la guerrilla? Nos vamos para la guerrilla. Yo la mejor decisión que tomé fue esa. Y me vine y en el 86 matan a un hermano mío que quedó por allá. En esa época matan a un primo, cuando eso ya estaba trabajando en lo que era la Unión Patriótica. Mi hermano y mi primo trabajaban en los comités de la Unión Patriótica de los acuerdos del 84, con Belisario Bentancur, donde nace el partido de la Unión Patriótica de la FARC. Entonces, ellos trabajaban en eso, y entonces mataron a mi hermano y el día que lo estaban recogiendo, es que mi primo dijo, ¿cuál será el próximo muerto? Y como al mes lo matan a él. Bueno, yo me informaron, supe que han matado a mi hermano, pues yo seguí aquí en la guerrilla. ¿Qué sintió cuando supo que habían asesinado a su hermano? Pues ya uno aquí ya tenía como una claridad de qué es lo que estaba haciendo uno, porque uno no sabía qué era la guerrilla, uno miraba la guerrilla y ellos hablaban, pero no tenía claridad de la cosa. Cuando yo ingreso, me explican, ya miramos, cuando nos enseñan los estatutos, el reglamento, las normas, cómo era que se construía, cómo era que íbamos a estar, cuál era la organización nuestra, cuál era la estructura nuestra de la FARC, cómo se conformaba la estructura. Yo creo que de pronto a Seno ya les habló de ese tema. Entonces ya nosotros en la estructura teníamos que hacíamos una cédula de partido. Era donde nosotros nos reuníamos. Si éramos la escuadra de 12, nos reuníamos cada mes, donde discutíamos los temas políticos, de educación, de formación de nuestra, donde nos criticábamos entre nosotros mismos, señalábamos los errores de los comandantes, porque eso era democrático. El mando que estaba en el momento en que se entraba a la reunión del partido, perdía el mando, ya no era el mando, era un militante del partido. Y los secretarios, el secretario que tenía la cédula era el que hacía el orden del día y ellos los que manejaban la reunión, no era lo que era el mando, era ya la base. Pero más allá de lo que usted me está diciendo es, ¿cómo vivió usted el momento como hermano, como un hermano que estaba perdiendo a Sí, otro? claro, uno sabía ya claridad de que en la guerra pasaba todas esas cosas. Pues yo me llama el mando y me comenta, ¿usted es hermano de Julián y tal? Digo que sí. Entonces me dice, a su hermano lo mataron en tal fecha, a su primo lo mataron en tal fecha. Porque el mando vivía
con una prima mía que era hermana del primo que mataron. Entonces era el que estaba encargado, el que estaba responsable en el área, o con nosotros. Entonces me llama y me dice, y me comentó todo. Pues uno, digamos, ha sido como fuerte en ese sentido, pues sí, uno le duele que te mate un familiar, no poderlo ver, no saber más a tiempo. Pero como ya estábamos en otra tónica, ya en la guerrilla, pues decían, pues uno pensaba ya, o tomaba uno su decisión, recapacitaba de que tenía que ser fuerte, no desfallecer. ¿Qué sintió usted al dejar a su familia, al tomar la decisión de irse para allá y separarse de la vida que tenía en ese momento? ¿Cómo fue eso para usted? Pues yo lo pensé, que yo lo venía, cuando ya me di cuenta, yo inclusive andaba con mi hermano, el que mataron, y otro hermano, que trabajábamos juntos. Ya cuando ya faltaba como un mes, le comenté que yo me iba a venir por la guerrilla. Me dijo, esa decisión la tomó usted, y usted ya la tomó, y sí, ya la tomé. Porque yo no voy a esperar que me maten. Yo voy a irme, y porque yo sé que a mí me están buscando, y me han estado buscando en algunas partes donde yo llegaba a trabajar. Llegaban en la noche o llegaban en la mañana, así estaba yo por ahí. Y preguntaban, era por mí. Entonces yo, como él trabajaba por acá y me iba, un ejemplo, a Zulia. Para trabajar en otro lado, entonces no me encontraban, porque yo no la pasaba en un solo sitio. Yo digo, si me iba por otro lado, entonces yo andaba así ya en esos días, porque yo presentía de que en cualquier momento yo buscaba como mi seguridad yo mismo. Entonces, pues uno sí pensaba que ya tenía que uno, pues ya hablando con la guerrilla, ya le han dicho a uno, pues que esto era duro, la situación era dura, porque en la guerrilla nunca a uno le hablaban que aquí era de color de rosa, sino que aquí tenía que tomar una decisión y la tomara uno personalmente. Si se venía o no se venía. Inclusive me dijeron, el día que te vayan a recoger o que usted diga si quiere o no quiere, pues, o si usted no está diciendo que sí se va a venir y el día que usted diga no me voy, pues no es obligatorio. Yo era claro de eso porque yo ya era mayor de edad, tenía 25 años y ya entendía las cosas. ¿Qué rol cumplía usted dentro de las FARC? Pues yo con el tiempo estando acá en el Catatumbo, en Norte Santander, porque yo andé mucho aquí en el Norte Santander, en la formación del partido, estoy yo con un líder del partido organizando los comités de la Unión Patriótica, ya se conformaban las cédulas de partido con los campesinos, o digamos las masas que nosotros decíamos que era el pueblo civil, los civiles. Yo me fui preparando ahí políticamente, escuchando al profesor, decíamos nosotros, que nos iba enseñando cómo teníamos que hablarle a la gente. Comencé en algunas reuniones a perder ya como el temor de hablar, comencé a conocer la política, a conocer la organización campesina, conocí ya los estatutos de la Junta de Acción Comunal para ayudar a orientar a los campesinos en las formaciones de la Junta de Acción Comunal. Entonces yo me fui como, me capacité en esa tarea de organización que nosotros llamábamos internamente. Entonces yo lo que más en comisiones andaba, lo que llamamos hacer reconocimiento de terreno. ¿Quiere hacer reconocimiento de terreno? Irnos para áreas donde la gente no conocía la guerrilla. Ir hablando con la gente para que después la guerrilla fuera subiendo. Entonces andábamos comisiones de 6, 3, que eran comandos que nosotros llamábamos unidades pequeñas. Ahí íbamos andando por los caminos, llegábamos aquí a esta casa, saludábamos a la gente, hablábamos con ellos, nos hacíamos conocer. Cuando ya hacíamos todos los recorridos, después mirábamos qué fecha tenían de reunión. Cuando ellos estaban en las reuniones, nosotros llegamos, los citábamos también a reuniones, también cuando la gente nos pedía que querían conocer la comunidad, que hiciéramos una reunión y que reuniéramos la gente. Entonces nosotros hablábamos con los presidentes de junta y les decíamos a los líderes.
Bueno, para mañana a las 4 de la tarde necesitamos que la comunidad esté reunida. Llegábamos nosotros, explicábamos y hablábamos con la gente. ¿Qué sintió usted cuando supo que se iba a firmar un acuerdo de paz? Cuando obviamente empezó la idea de que iba a haber un acuerdo, de que las cosas iban a cambiar. ¿Cómo vivió ese proceso? Pues en el acuerdo de paz, no, yo lo conocí de que se inició, lo que duró en transición primero, que se llamó clandestino, porque eso fue primero con el gobierno y no se publicó de cuándo arrancaba ni nada, sino creando la ruta. Ya cuando se crea la ruta y ya con los puntos que se iban a hablar, es cuando se publica que se va a hacer un proceso de paz, o se va a los diálogos. Eso no, nosotros lo habíamos discutido en reuniones, en asambleas, y miramos que la guerra no era buena. Partiendo de un punto, de un principio, porque los que mueren son los hijos de los pobres en la guerra. Porque el soldado es hijo de la gente pobre. Así vive en la ciudad. Vive en un barrio pobre, humilde, es constructor, la mamá es lavandera, cocinera, en el campo lo mismo. El muchacho que le va a hacer el curso para la policía es hijo de una mujer pobre o de una familia pobre. El guerrillero viene de una familia pobre. Todos venimos de unas familias pobres. El paramilitar es de una familia pobre. Entonces, yo digo que un ejemplo es Norte Santander, el Catatumbo. Y he hecho esta reflexión, que las madres del Catatumbo fueron muy valientes. Parieron hijos para las guerrillas que había en el Catatumbo. Para la FARC, el ELN, el EPL, para el ejército, para la policía, para los paramilitares, para el narcotráfico, el contrabando. Es la zona más conflictiva que hay en el Catatumbo, Norte Santander. Partiendo que aquí hay una frontera y todo. Entonces, si usted hace una radiografía o hace un estudio, nosotros lo tenemos marcado porque conocemos toda la región. Y de mirar que los muertos éramos entre nosotros mismos. Y le voy a echar una anécdota para que quede esto. Cuando firmamos el proceso de paz, en esos días muere un hermano, estábamos recién firmando el acuerdo de paz. Me tocó salir a una reunión a Bogotá, a un evento del Partido Comunista. Estando allá, me informan que muere un hermano. Me tocó irme para Bucaramanga al entierro. Cuando llego a Bucaramanga, yo tenía contacto con una hermana, solamente que nos comunicábamos cada año, que la llamaba. Pero era para saludarla. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Cha? No podíamos hablar muchas cosas, por medidas de seguridad. Entonces, llego al entierro, aquí al entierro de mi hermano. Enterramos a mi hermano, al otro día me reúno con la familia. Me encuentro, ya conozco sobrinos, que yo no los conocía, sobrinas que nunca los conocí cuando yo me vine. Solamente conocí a dos. Una niña que tenía como un año y otro que estaba recién nacido. Y un primo que tenía como un año. Entonces, estando ya en la reunión familiar, me encuentro con un sobrino. Me dice, tío, yo presté servicio. Ya ni sabía que existía. Yo estuve en el Catatumbo. Me estuve en la Gabarra y me dio todos los sitios donde yo operaba también. Dije, yo fui a la contraguerrilla, tal, y me nombró todos los puntos. Ahí es donde uno reflexiona de que la guerra nos puso que nosotros, de las mismas familias, tenemos que matarnos. Porque así es el Estado.
En la guerra no muere hijos de los ricos, ni los de los empresarios, ni los que le apuestan a la guerra. Mueren son los hijos del pueblo, de la parte más explotada o más desprotegida, más abandonada. Porque yo he hablado con militares y con mandos y les pregunto, ¿ustedes saben por qué muere o usted sabe por qué está aquí en el ejército? Porque ustedes juran diciendo que juran defender la patria. ¿Cuál patria defienden? Cuando ustedes defienden unos intereses, ustedes los mandan a decir, cuiden, llegó una maquinaria, págale guardia a esa maquinaria, usted ni sabe qué está haciendo esa maquinaria ni qué está haciendo. Tiene que pagar una seguridad y usted mueren allá, ni sabe ni por qué murieron. Ni la familia sabe por qué usted murió. ¿Por qué? Porque es una empresa, una multinacional que llegó a llevarse el petróleo, o llevarse el carbón, a llevar el oro o las esmeraldas. Las riquezas que tenemos en nuestro país. Que nosotros somos muy ricos aquí en nuestro país, pero nadie de nosotros estamos disfrutando de esas riquezas. Esas riquezas se van para otros países, caso el petróleo, que tiene más de 1000 no sé cuántos derivados. Y ustedes saben que el petróleo lo llevan en bruto, en negro, como miramos el aceite. Y lo procesan por allá y nos traen la gasolina, nos traen todos los aceites que nosotros necesitamos, nos traen la medicina, nos traen los plásticos, nos traen las botas, todo lo que usted vea de materiales, cartón, todo viene del petróleo. Y entonces Colombia vende el petróleo a razón de peso. Y cuando él tiene que comprar los productos, a los gringos, un ejemplo, comprarle el aceite, todos los derivados que ya vienen, tiene que comprarlo a razón de dólares. ¿Y usted cree que todos estos años que lleva el país en guerra han valido la pena? Todo lo que ha pasado, todas las situaciones que se han vivido. Pues nosotros decimos, bueno, que la guerrilla no nació por nacer. Esto viene de historias desde la muerte de Jorge César Gaitán para acá, desde 1930. Donde se estalla una guerra entre dos partidos políticos, entre liberales y conservadores. Entonces, en esa época se llamaban los churlavitas, que persiguen a los liberales, que eran las fuerzas militares, apoyados por los conservadores. Entonces había una guerra entre yo y usted, como nos acabábamos. En esa época Marulanda era un joven de 16 años. Era un pionero, o digamos, de la juventud comunista. Tenía una formación política. Y como él era de los liberales, les tocó a la familia que saliera a correr. Porque quemaban las casas, mataban a las mujeres, bueno, todo. Lo que es el paramilitarismo no es de esa época. Entonces, de ahí, el hombre dijo, aquí hay una guerra que nos estamos matando entre yo y usted. Aquí tenemos que formarnos en una guerrilla, defendernos para no dejarnos matar. Eso es de crear las guerrillas liberales. Después, en el 50 y no sé qué, es que firman un acuerdo de amnistía. Marulanda dice, bueno, listo, firmamos un acuerdo de amnistía y vamos si el gobierno cumple. Después se viene la perseguida con los amnistiados. Comienzan a matarlos también. Aparecen los famosos pájaros. Y bueno, así. Es donde vuelve Marulanda ya con unos campesinos en Marquetalia, que andaban para allá escondidos para no hacer matar. Y les toca volvernos a armar. Es donde se cría ya en el 64 que comienza a formarse la FARC. Ya con un pensamiento de un programa agrario, con una lucha de defender la tierra y ya con unos principios de revolucionarios.
y se viene la confrontación. Entonces no podemos decir valió la pena o no valió la pena. Estas son luchas que se han logrado, porque este proceso no lo dio el gobierno así porque dices, vengan para acá y esto es así. Esto fue luchándolo. Y lo seguimos luchando. Porque este es un acuerdo que se firmó y ustedes lo conocen o tendrán alguna información. Que este acuerdo se firmó, pero no lo acabaron porque está blindado. Blindado cuando hicimos, hay unos países garantes que blindan este proceso de paz. Todos los acuerdos en el mundo, que está blindado y que no lo pueden acabar tan fácil el acuerdo de paz de la paz. ¿Cuál fue la razón que lo llevó a usted a decir sí al acuerdo, a dejar las armas y a acogerse al mismo? Pues, como le decía, como la historia nos viene encaminando y cuando nosotros decíamos, pero nosotros nos estábamos matando entre nosotros mismos. Y estamos en una guerra entre nosotros mismos. Entonces, esto llevó a reflexionar como a los mandos, a la tropa, en discusiones, en asambleas, en reuniones, de que tenemos que buscar otra alternativa. Y para dejarle más claro, Marulanda en un pleno, o en una conversación, o en la séptima conferencia, algo así, no recuerdo bien, él elaboró el plan estratégico. Y en ese plan estratégico dijo, necesitamos tantos hombres para tomarnos el poder. Si nos caracterizamos como un ejército, para podernos tomar el poder necesitamos tantos hombres, tantos fusiles, tantas ametralladoras, tantos cohetes, tantos aviones, tantos barcos, pensando ya en un ejército. ¿Y cuántos millones de dólares valía eso? Para tomarnos el poder. Y dijo esto, y quedó claro en el plan estratégico. Si por la vía de las armas no nos tomamos el poder, tenemos que hacer por la vía de las armas. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Llegamos a un acuerdo, lo firmamos, claros de la situación que nosotros firmamos un acuerdo y nuestro jefe nos lo decía, que nosotros no íbamos a andar por un camino de flores y que los acuerdos de paz que se firman en el mundo tienen sus tropiezos y que nosotros íbamos a andar era por un camino de espinas, que iba a ser más duro que la guerra. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que usted encontró en ese camino hacia la reincorporación, hacia la vida civil? Pues uno se encuentra con muchos desafíos porque pues uno era consciente de todo lo que se venía trabajando. Porque todo lo que se iba acordando, inclusive para firmar el acuerdo de paz, no fue fácil. Porque eso tocó hacer consenso con la base, con asambleas. De ahí se sacaron las delegaciones, propuestas. Discutimos por unidades que estábamos deslocados en cada parte, el acuerdo de paz. Y aportábamos algunas ideas para agregarle al acuerdo de paz, porque nos lo dieron a conocer. Que hoy en día hay algunos que dicen que no lo conocieron, sí, todo el mundo lo conoció. El problema es cuando yo me siento 15, 18 días a discutir ese acuerdo de paz. Entre varios, aquí reunidos, como estamos hablando ahorita. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer? Mire el punto tal. Bueno, de ahí salieron las delegaciones, que fuimos a la 10ª conferencia, la última 10ª conferencia que se hizo en el 2016, en San Vicente del Caguán. Creo que si no fuimos por poquito, fueron 600 guerrilleros. Donde allí se debatió si firmamos el acuerdo de paz o no. Las delegaciones de toda la FARC a nivel nacional. Y ahí llegamos a un consenso entre todos y firmar el acuerdo de paz.
la asamblea la que autorizaba, se firmaba o no. Y llegaba al consenso de que se firmara el acuerdo. Entonces, claro, nosotros estábamos preparados para los desafíos que se venían. Nosotros sabíamos que íbamos a entrar a otra vida, que no era la vida que nosotros estábamos viviendo. Porque tú estás en una profesión, usted se mete en una profesión y sabe qué está haciendo. Nosotros como guerrilleros sabíamos qué estábamos haciendo allá, vivíamos en el campo y sabíamos todas las rutinas de trabajo, conocíamos todo lo que teníamos que hacer. Pues a nosotros no nos da tan duro porque somos del campo y estamos en el campo, que nos tocaba trabajar, que nos tocaba hacer aquello, pues llegamos acá a lo mismo. Pero ya uno como con un temor, bueno, si yo dejo el fusil, ¿qué? Porque es que el fusil era como la vida de uno. Como el que tiene la mujer, esta es mi mujer, es la compañera que me acompaña. Y dar como mirar que ya llegar a decir, vea, que dejo la arma ya. Y firmar un acuerdo donde decíamos no volver a las armas. Y entrar a una sociedad que sabemos, como decía el camarada Cobo, una sociedad corrupta, donde encuentra marihuaneros, ladrones, de todo lo que hay en esta vida. Pero bueno, uno tiene la claridad clara de por qué existía todo eso. Pero entonces decimos, bueno, vamos a ser fuertes y vamos a trabajar por eso. Y aquí le estamos apostando a la paz. ¿Cómo lo recibe esa sociedad? Pues nosotros, pues yo, digamos, el Catatumbo me lo conozco mucho y andé y hice unas reuniones antes de firmar el acuerdo de paz. Yo ponía el tema a las comunidades, les decía yo, le reunía a 1.600 personas. Les decía, compañeros, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que no firmemos el acuerdo de paz? ¿Y cuántos de ustedes están de acuerdo en que firmemos el acuerdo de paz? ¿Y cuántos de ustedes tienen los hijos para la guerra? ¿Están de acuerdo en poner los hijos a la guerra? ¿Ya no? ¿Qué queremos, la paz o la guerra? La paz. Pero apostemos de la guerra. Yo me imagino que usted tiene muchas historias, muchos recuerdos. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tiene y cuál es el recuerdo más feliz que tiene de su tiempo en las FARC? Pues en la guerra vivimos varias experiencias y recuerdos. Yo recuerdo al principio cuando uno no escuchaba que era una pelea, que sonaran tiros, hablemos de tiros en el ejército. La primera vez que nos asaltan, matan al comandante, digamos, a las 5 de la mañana. Y yo salí solo. Y llego a una casa y le pregunto a un civil, por aquí, por donde el camino, porque yo no conocía. Me dice, por aquí. Y me fui. Yo no sé si los otros compañeros los habían matado o no. Llegué y me puse a esperar allá. Y hablé con un civil, me regaló agua. Me dice, uy, ¿esos tiros fueron con ustedes? Dije, sí. Y el más recuerdo que tengo, que ese día supe que era la picadura de una raya. Yo cruzando el caño, cuando sonando los tiros, me pica una raya. Yo ahí no sentía dolor, no sentía nada. Cuando ya llego y descanso, ya sentí lo que me ha pasado. En la guerra tuvimos cosas duras, tristes y alegres. El caso de darle compañeros a uno que uno tenía como ya, como ser casi la familia. Porque en la guerrilla uno era como una familia, o éramos una familia. Porque todo lo que llegara era compartido. No era porque tú eras el mando, era el encargado, iba a comer o podía hacer más, ¿no? Era igual. Y historias alegres, por ahí los diciembres, algunos diciembres que uno
hacía los tamales, se tomaba sus traguitos, bailaba, Allá en... sí, la misma guerra. Porque es que ahí hay cosas que los que no conocen qué era la guerrilla, dicen, no, era que ustedes vivían solamente en el monte. No, nosotros estudiábamos, jugábamos voleibol, teníamos cancha entre las montañas. El Día de las Madres se hacía la actividad, eran días especiales. El día del 8 de marzo, el Día de la Mujer, se le celebraba, no para la mujer, sino entre todos. El guerrillero y la guerrillera teníamos los mismos derechos y los mismos deberes. No porque usted era mujer, o porque yo era hombre, usted era más, o éramos, nosotros era. En la guerrilla fue donde nosotros aprendimos a conocer la igualdad del hombre y la mujer. Porque la mujer pagaba guardia, el hombre también. La mujer cocinaba o ranchaba, decíamos nosotros la rancha, el hombre también. Tú ibas a traer leña, yo iba a traer leña. Así usted no cargara un palo más pesado, pero como allá no era obligado, era que usted, si yo me llevo ese palo porque tenía más hueso, usted tiene que hacer lo mismo, ¿no? Hay que entender eso, que la igualdad no era porque, no, yo me cargaba lo que yo era capaz y usted cargaba lo que era capaz. Por ejemplo, si yo me cargaba un bulto de arroz, usted era capaz con medio bulto, pues eso lo llevaba. ¿Llegó a crear algún vínculo sentimental allá? Siempre. ¿Tuvo familia o realmente fue algo más esporádico? Pues yo tuve 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, pero en 3 mujeres diferentes, pero con mujeres civiles. Ok. ¿Y todo ese tiempo usted estuvo lejos de... El hijo mayor que tuve a los 7 años lo miré. Una hija la miré también también a los 7 años. Otra no la conocí. Ella ingresó como en el 2002, creo, la fecha que está. No la conocí porque yo no estaba en esa área. Estaba inclusive por aquí cerquita de Cúcuta, cuando ella ingresó para abajo en Catatumbo. Y en la época la remetí al paramilitarismo. Y ella llegó preguntando por mí. Inclusive una vez me mandó una carta. Y cuando yo logré bajar en el 2003 al Catatumbo, que lleva las ambiciones de encontrármela y hablar con ella, porque ella ingresó a la guerrilla también, y en esos días la habían matado. Una confrontación con los paramilitares. Yo no la logré ver. O el otro, el mayor, ingresó un tiempo, después se fue para la casa. Hace unos años murió aquí en Cúcuta porque fue a tener un carro y mi familia se lo consiguió. Fue borracho, no sé qué pasó, se mató. Y la otra hija pues está estudiando, que en estos días estuve hablando con ella y me dice que ya en este año ya sale graduada porque ella consiguió le dieron una beca y entonces está estudiando. Usted me dice que una de sus hijas ingresó también a la guerrilla y la asesinaron. ¿Qué sintió cuando usted se dio cuenta que pues, una hija que no había conocido? Pues vuelvo y como le decía la primera, porque con ya esta experiencia de la guerra y uno pues, ya son cosas que uno no puede echarse a morir porque con todo el sentir del pésame, como decimos, del dolor, no haberla conocido, pues cuando yo me dan la noticia, pues dije, ya, ¿qué puedo hacer? Dije, pues esto lo fortalece a uno, más allá, lo fortalece a uno más las cosas. Dije, bueno, yo sigo luchando por este país, por esta causa. Había momentos en los que usted realmente, yo pues entiendo lo que usted me dice de que se hacía más fuerte y obviamente entiendo que reprimía incluso muchas cosas que llegaba a sentir, pero había momentos en los que usted se sentaba y se sentía triste, quizás lloraba. No, yo ha sido de un tiempo muy fuerte.
Y yo aprendí en la guerrilla que con llorar no se recupera nada. Claro, sentimentalmente. Bueno, uno sí, uno siente las cosas, pero no las demás. ¿Cómo es la relación con su hija, la que tiene? Pues nos salvamos, duramos un poquito distanciados por ciertos malos entendidos. Pero bueno, son cosas, porque como realmente ella la crió él, o digamos, la madre de ella había quedado sola cuando yo tuve la relación con ella quedó embarazada. En esa época entró los paramilitares porque ella era una profesora y ella quedó embarazada. Entonces el que era madre cuando ella estaba embarazada la volvió a recoger y ella tuvo la niña. El hombre, ella le dijo al hombre que esa era hija mía. Pero como usted sabe que en una guerra las condiciones, la comunicación no era fácil. Entonces dijo que le daba el apellido. Ella le dijo, sí. Ella tiene el apellido del papá que la crió. Cuando yo hablo con ella, cuando tenía ya los 7 años, cuando ya la mamá le dijo que yo era el papá propio, dijo, ahora sí entiendo por qué mi hermana me dijo que yo tenía dos papás. Porque una hermana la regañó un día y le dijo, que usted tiene dos papás, usted no sabe ni cuál es. Pero son niños que... Y cuando nosotros nos tocó sentarle a explicarle y decirle, ella entendía un poquito y era muy astuta, entonces cuando nosotros le hablamos, ella me dijo, ya sé por qué mi hermana me dijo que yo tenía dos papás. Pero el papá que me hizo y mi papá que me hizo. ¿Usted tenía o tuvo algún sueño o algo que usted quisiera cumplir que quizás por estar en las FARC no lo pudo hacer? No, yo pues, uno de los sueños era ir a Cuba y lo logré. En la época de los hielos lo logré. Conocer qué era Cuba, porque hablaban de Cuba y uno... Para conocer por lo que hablaban de Cuba. Y uno vaya, es una cosa muy hermosa, muy bella, muy organizada. ¿Usted considera que el acuerdo de paz ha cumplido con los objetivos que se estableció? No, nosotros tenemos que ser sinceros, porque nosotros creíamos que este proceso avanzaba más. Creíamos que la sociedad civil, los políticos, que pronto decían que sí estaban de acuerdo en el acuerdo de paz, esto iba a progresar más. Porque nosotros cuando discutimos el acuerdo de paz dijimos, si la sociedad civil lo está entendiendo como nosotros lo estamos entendiendo, vamos a surgir más fuerte, vamos a ser más fuerte en la sociedad. Resulta que al haber cambio de gobierno, el gobierno de Duque, esto se bajó mucho. Y Duque fue uno que trabajó para acabar el acuerdo de paz. Y no lo pudo eliminar porque, pero él le decía, porque un acuerdo que está blindado. Y entonces decíamos nosotros, sí, no es el acuerdo de paz que nosotros soñábamos, que pudiéramos encajar mejor. Y yo de un principio le decía que cuando hablábamos del acuerdo de paz, cuando se estaba discutiendo, estábamos claros que no era un camino de errores, sino que era un camino de destino. Y que nosotros sabíamos que llegamos a este proceso y teníamos que seguirlo construyendo. Porque esto no es fácil. Después del acuerdo de paz se vino una avalancha que hicimos nosotros, el no respaldo al acuerdo. Porque entonces nos vieron como que nosotros habíamos traicionado el proceso. Que porque nosotros habíamos dado los fusiles ya habíamos abandonado la lucha. Nosotros firmamos y damos los fusiles, pero no firmamos que íbamos a renunciar a la lucha. Por eso nosotros continuamos en el trabajo social, el trabajo de organización con las comunidades, apoyando los movimientos sociales, los paros, y nos toca estar allá, como
como tantos cuadros que uno escuchaba y había llevado a organizar con las comunidades, nunca había participado, con el que me tocó participar en el 2021. Aquí en Ayer tuvimos 21 días acompañándola. Eso es todo. Que en ese momento a las personas que lo están viendo, que lo están escuchando y que quizás tienen una percepción algo negativa de lo que representa ser un excombatiente de hoy en día, un firmante, ¿qué les dice usted a esas personas? Pues en este momento se vienen haciendo unos diálogos con otras organizaciones hermanas. Y uno dice que tenemos un presidente que le está apostando a la paz y quiere buscar la paz total. Y si queremos una paz total tenemos que entre todos construir y ayudar. Y uno invita de que la guerra nos da. Pero él lo decía, porque nos estábamos matando entre los mismos colombianos. Muera quien muera, es del mismo pueblo. Y es de nuestras mismas familias. Y vuelvo, lo repito, como en la guerra no vienen los hijos de los grandes empresarios, y hablamos de la familia Lule, hablamos de la familia de los Santo Domingos, hablamos de la familia de los Santos, los Requejoles, los grandes millonarios, que eso sí le apuestan a la paz, a la guerra, perdón, porque tienen intereses y les produce más riqueza a ellos, y al pueblo no, al pueblo le produce más miseria. ¿Y qué están aportando ustedes hoy en día para seguir con esa construcción de paz como sociedad? Pues inclusive estos días hubo una invitación a nosotros como Gilman, porque el proceso de paz de que lleva los compañeros helenos, dicen que lo van a discutir con la sociedad civil. Y nos dieron la participación y estuvimos discutiendo algunas mesas. Y estamos invitados para una asamblea a partir de mañana en adelante aquí en Cúcuta. Los que participamos, por ejemplo, en Tibú venimos para Cúcuta. Y aquí van a venir de la provincia de Ocaña, porque ahí hicieron otra asamblea. Y aquí otra asamblea que le va a ser como departamental. Escuchar propuestas, iniciativas de todas las organizaciones sociales que hay, víctimas, todo lo que existe en el tejido social. Y de aquí, lo que nos decían ellos, que vamos para una asamblea nacional, que se va a realizar por allá en noviembre, en Bogotá. ¿Usted siente que su compromiso no ha finalizado? No, el compromiso sigue. Y donde nos llamen, o las organizaciones que están en armas nos dicen, vamos a escucharlos, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar y aportar para la paz. Listo, ahora sí. Muchísimas Gracias. gracias.